en la vía Panamericana. A ver, Rocío Barrios, la ministra de la Producción, está con nosotros ya vía Skype. Otro de los temas que entendemos que ha generado muchísimas preguntas, temor también y sobre todo en realidad cierta expectativa, es aquello que tiene que ver con lo que sucedería a partir del 4 de mayo hacia adelante. El presidente de la República, Martín Vizcarra, ha dicho que ciertas actividades se van a poder reactivar, pero todo se va a tener que llevar a cabo de manera progresiva para evitar que una vez controlada la enfermedad, que de eso se trata, por eso nos han mandado de cuarentena 2 semanas más, no se inicie nuevamente el ascenso de una curva que nos pueda volver a llevar a un momento de emergencia donde el sistema de salud colapsa y vienen más contagiados y la lista de fallecidos muertos aumenta. En el caso, por ejemplo, de los restaurantes, se ha hablado de la posibilidad de que empiecen a operar de manera delivery, pero ¿cuándo sería eso? ¿A través de aplicativos? Personas que a través de sus vehículos, motocicletas, básicamente, llevan la comida, llevan el producto. De eso y más hablo con la ministra, quien ya estamos viendo, por supuesto, y ahora también aprovecho para saludar. Ministra Barrios, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Juliana. Un gusto estar contigo. Igualmente, le agradezco muchísimo por la posibilidad de poder conversar. Sabemos que ustedes, los titulares de diferentes carteras, están con más trabajo que nunca, dada la coyuntura, por supuesto, pero se habló, por ejemplo, de la posibilidad de que los restaurantes, son muchísimos, tengo entendido que 220.000 a nivel nacional, entre formales e informales, puedan reactivarse, pero solamente vía delivery. ¿Cómo va a ser la selección, ministra? Es decir, ¿qué restaurantes primero, qué restaurantes luego y bajo qué modalidad de fiscalización? A ver, muchas gracias por la pregunta, Julián. Efectivamente, parte de uno de los sectores que se ha priorizado para el inicio de actividades es el sector restaurantes. Restaurantes y afines. ¿Eso qué quiere decir? Que durante la primera etapa en este concepto, como bien señalabas al inicio de la entrevista, tiene que ser progresivo, gradual e incremental, que son los 3 conceptos que estamos manejando para este inicio de actividades, es que se va a tener que realizar una focalización de aquellos restaurantes que van a poder funcionar desde la primera semana de mayo. ¿Qué quiere decir eso? Que bajo criterios que se tienen, por ejemplo, vamos a tener que tener en cuenta la cantidad de trabajadores que tienen los restaurantes. Por ponerte un ejemplo, podríamos establecer que todo restaurante que tiene a partir de 4 trabajadores podrá empezar a operar. Se tiene que tener en cuenta el tamaño del local que tiene el restaurante para la cantidad de trabajadores que está acreditando. También se puede tomar como otro de los criterios el nivel de ventas que se tiene. ¿Por qué es importante focalizar, Juliana? Porque como bien señalaste, por el nivel de riesgo y todavía estamos en pleno pico de la enfermedad, no podemos sacar a mucha gente a la calle a trabajar. Entonces esto va a tener que ser progresivo y gradual. ¿Eso qué quiere decir? Que nos va a permitir focalizar en grupos de estos 220.000 a nivel nacional para que puedan iniciar sus operaciones. Eso nos va a poder garantizar, primero, un mejor control, ya que tenemos no solamente este criterio económico y de empleo que tenemos que tener en cuenta, sino también el criterio del nivel de riesgo que hay por regiones, porque eso también se está considerando para poder determinar cómo empezamos en aquellas regiones que están todavía con un índice alto de la enfermedad y poder así ir modelando que vayan ingresando paulativamente por grupos. Lo importante de la focalización es que es una focalización que de una u otra manera, al poner criterios, vamos a poder tener un poco la variedad de cada uno. ¿Qué quiero decir con la variedad de cada uno? Cuando me refiero al tamaño, vamos a poder tener algunos pequeños, algunos medianos y algunos grandes, para que no se sienta que hay cierta discriminación, sino más bien que hay un criterio efectivamente que focaliza a todos en un cierto porcentaje. ¿Y que va a haber algún tipo de inspección por parte de DIGESA para garantizar la cadena de producción y para que exista la confianza por parte del cliente de que ese pedido te está llegando, digamos, en buenas manos y con justamente todo un proceso detrás que te asegura que se has cocinado y se ha envasado y está llegando a tu hogar, a tu vivienda, en condiciones higiénicas que no ponen en riesgo tu vida ni la de tu familia? Definitivamente esto va a ir acompañado de varios factores, ¿no? Primero, como bien señalas, DIGESA básicamente lo que tiene que ver es todo lo que es la inocuidad. Tenemos a las municipalidades para que verifiquen las condiciones donde se están efectivamente prestando el servicio de cocina, para que todo efectivamente prestando el servicio de cocina.
para que todo, como bien dice, sea salubre y esté en buenas condiciones. Y tenemos a SUNAFIL para efectos de poder garantizar el cumplimiento también de protocolos sumamente estrictos que garanticen la seguridad de los trabajadores, pero también de cara al consumidor. De acuerdo. Y el envío se va a concretar a través del propio personal de estos restaurantes que de pronto empezarán a fungir de repartidores en vehículos autorizados, por supuesto, o existe la posibilidad de que se reactive el servicio de delivery a través de aplicativos, Rappi, Globo, etcétera. En esta primera etapa lo que se está autorizando es que los restaurantes puedan utilizar a su propio personal o su propio servicio de entrega a domicilio. O en su defecto, que vía obviamente una central que ellos tengan o telefónicamente puedan hacer una cita para que las personas puedan recoger su pedido en el salón o el restaurante, ¿no? ¿Por qué queremos focalizar en estos dos servicios al inicio? Porque estamos en plena etapa del pico y tenemos que ser conscientes y tenemos que ser muy cuidadosos, no solamente con los trabajadores, sino con los consumidores. Garantizar que en ningún momento se rompa esta cadena de protocolo de seguridad que tenemos que garantizar desde que salga el restaurante hasta que llegue al domicilio de quien lo solicite. De acuerdo, y esto en cuanto a los restaurantes de manera progresiva. Claro ese punto, entonces paso al segundo tema que tiene que ver justamente con este documento, ministra, que es una propuesta de reactivación económica y que además obviamente tiene su rúbrica, donde habla acerca de las diferentes actividades económicas, empresas, negocios que se irán paulatinamente reactivando, de acuerdo, por supuesto, a cómo en paralelo avanzamos en cuanto al manejo de esta enfermedad. Las actividades del sector de construcción estarían pendientes para agosto a noviembre de este año, es decir, si hay un edificio que se está construyendo, esto no se puede reactivar hasta más allá de mediados de año, me refiero a agosto y noviembre. Pero en el caso, por ejemplo, de peluquerías, en el caso de entretenimiento, cines, bares, espacios donde se suele aglomerar un grupo de gente importante, porque justamente es entretenimiento, servicios de comercialización, esto sería de diciembre del 2020 hacia adelante, o sea, hasta que no aparezca una vacuna, esto simplemente queda en pausa. Me parece que va por allí, ¿verdad? A ver, primero que nada tu pregunta me permite clarificar un tema. Lamentablemente, como bien has señalado, hay un documento que circuló por todas las redes de un documento de trabajo preliminar. En ese documento de trabajo preliminar lo que se hacía para poder trabajar con todos los sectores es un poco señalar cuáles van a ser los criterios y cómo se debe modelar la priorización. Cuando se señaló en ese momento, de acuerdo a criterios netamente económicos y netamente cruzados con el nivel de riesgo, bajo una fórmula, arrojaba que el sector construcción, como algunos otros seguros, podrían estar recién funcionando en la tercera etapa. Sin embargo, esto era un modelamiento que posteriormente se ha ido perfeccionando. ¿Qué implica que se ha ido perfeccionando? Que hay variables que tenemos que incluir a ese modelamiento justamente para ajustarnos a la realidad que tenemos. Por ponerte un ejemplo, si solamente nosotros nos basáramos en el indicador económico y el indicador de fuerza laboral versus el nivel de riesgo, el rubro de restaurantes todavía no podría funcionar. Entonces ahí teníamos que modelar la variable que tiene que ver con mejores condiciones de convivencia. ¿Eso qué quiere decir? Que para el caso del sector construcción sí está mapeado para que tenga una prioridad, no en la tercera etapa, en una tercera etapa quizás ya un poco más, no sé, creo que está mal señalar que sea masiva, sino que un poco más incremental, pero quizás sí inicie, ¿no? Estamos en esa discusión entre la primera o segunda etapa, pero obviamente priorizando a qué sector del sector infraestructura y construcción podría empezar para respetar estos criterios de gradualidad e incrementalidad. Respecto a tu pregunta, al tema de peluquerías. En el tema de peluquerías nos parece importante y consideramos, obviamente aún todavía esto falta aprobarse, que podría estar funcionando para la segunda etapa, porque toda esta primera etapa tenemos que tener en cuenta que va a ser a puerta cerrada. O sea, las actividades que funcionen van a tener que ser todavía a puertas cerradas, o que estén muy alejados, ¿no? Como ahorita está funcionando, por ejemplo, las actividades críticas de minería. Para una segunda etapa ya estamos pensando algunas actividades que puedan realizarse con previa cita y solo con el aforo de una o dos personas previo distanciamiento. Por ejemplo, ministra, perdón que le interrumpa, una tienda de ropa, porque como no va a abrir el centro comercial, de repente
Claro, a través de una cita y un cronograma establecido por los administradores, quienes manejan el local, te pueden decir, a ver, ven a las 10 de la mañana del viernes o a la zapatería o a la barbería y yo te espero porque vas a estar sola, ya que una hora después viene una segunda persona y la idea es seguir manteniendo el aislamiento, el distanciamiento, incluso cuando acabe esta cuarentena obligatoria. Yo saludo tu pregunta porque eso justamente es lo que nos muestra, como bien estás señalando, y que hay que empezar a decir a todos los consumidores, tenemos que cambiar la costumbre de compras que teníamos del pasado. No más vamos a volver a comprar como el pasado. No más va a haber aglomeraciones por mucho tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que el desafío también está en el empresario, en empezar a ver cómo va a asumir ese desafío de poder focalizar aforos muy reducidos o atención por cita o simplemente venta electrónica. O sea, vamos a tener que cambiar de modelo. Nuestra vida no va a volver a ser como antes y eso es algo que todos tenemos que mentalizarnos. El día que se levante la cuarentena, porque va a llegar el día que se levante la cuarentena, no quiere decir que todos tenemos que salir de casa. Entonces tenemos que ir cambiando el chip, Juliana, y yo agradezco tu pregunta porque eso nos permite, a través de todos ustedes los periodistas, poder empezar a educar y hacer este cambio de mentalidad en todos. De acuerdo, ministra, yo le agradezco a usted por esta entrevista tan importante y que aclara tantos puntos que estaban un poco en la nebulosa, porque hasta que no nos metamos en la cabeza el chip de que nuestras vidas, tal cual las teníamos concebidas, no van a volver y no sabemos hasta cuándo, ni siquiera cuando aparezca la vacuna y demás, vamos a tener que aprender a vivir sin abrazarnos en la calle, sin, digamos, estar muy cerca a la persona al costado en un restaurante, en una peluquería o lo que fuere. No nos queda de otra, es la única forma, obviamente, de poder controlar una enfermedad tan peligrosa y de alto contagio como el COVID-19. Muchísimas gracias, ministra, por esta entrevista. Rocío Barrios, la titular de la cartera de producción, conversando con nosotros. Me voy a la pausa comercial.